En lo alto del altiplano andino, donde el viento seco dibuja surcos en la tierra agrietada y el horizonte se extiende en una vastedad de polvo y silencio, doña Emma vivía como siempre había vivido, con fe y resistencia. A los 80 años, el tiempo había dejado sus marcas en sus manos callosas y en su rostro arrugado, pero su espíritu permanecía intacto. Su casa, hecha de adobe castigado por el sol, chirriaba con cada ráfaga de viento, pero era su hogar, y ella no lo abandonaría. Sus hijos se habían ido hace muchos años, prometiendo volver, pero nunca lo hicieron. Solo le quedaba la compañía de su fe y el suelo infértil que, a pesar de todo, seguía cultivándose con esperanza. Cada mañana, doña Emma repetía el mismo ritual. Salía a su pequeña plantación y, aun sabiendo que la tierra ya no le respondía, enterraba una papa. Un gesto simple, casi ingenuo, pero para ella era una oración silenciosa. Luego, se sentaba en la entrada de la casa y observaba el cielo, recordando cuando aquella tierra había sido generosa. El mercado del pueblo estaba cada vez más caro, y el dinero que conseguía vendiendo algunas hierbas ya no alcanzaba para comprar suficientes provisiones. Aún así, ella nunca se permitía perder la esperanza. Aquella noche, el viento soplaba más frío de lo habitual, y doña Emma se encogió ante el débil fuego que calentaba su humilde cocina. Sobre la mesa de madera gastada, un único plato de sopa de papa humeaba, su única comida del día. El olor era reconfortante, pero el hambre hacía que su estómago protestara en silencio. Cuando estaba a punto de llevar la cuchara a la boca, oyó un sonido inesperado, golpes leves en la puerta. Su corazón vaciló. A esa hora, ¿quién podría ser? Al abrir, se encontró con un hombre delgado, cubierto de polvo y con los ojos hundidos de cansancio. Su rostro era desconocido, pero su expresión era de pura necesidad. «Por favor, señora, ¿tiene algo para comer?». La pregunta quedó suspendida en el aire por un momento. Doña Emma miró el plato sobre la mesa, luego al extraño frente a ella. Si lo ayudaba, no tendría nada que comer al día siguiente. Pero ¿cómo podría negar comida a alguien que parecía estar aún peor que ella? Sin pensarlo dos veces, tomó el plato y se lo ofreció al viajero. El hombre tomó el plato con las manos temblorosas y miró a doña Emma con un brillo de gratitud en los ojos. No dijo mucho, solo inclinó la cabeza en un gesto silencioso de respeto antes de alejarse a comer. Ella lo observó por un instante, sintiendo el vacío creciente en su propio estómago, pero no se arrepintió. Cuando el extraño terminó la comida, se limpió la boca con el dorso de la mano y, antes de partir, se volvió hacia ella. «Dios nunca abandona a quienes confían en él», dijo, con una certeza que hizo estremecer a doña Emma. Entonces, sin más explicaciones, desapareció en la oscuridad de la noche. A la mañana siguiente, al despertar, doña Emma siguió su rutina como siempre, pero al llegar a la cocina, algo la hizo detenerse. Sus ojos se abrieron de par en par al ver, sobre la mesa, un pequeño montón de papas frescas y saludables. Era imposible. Sabía que no tenía nada guardado. Se acercó despacio, tocando los tubérculos con dedos vacilantes. Eran reales. Su mente se llenó de preguntas, pero su corazón ya conocía la respuesta. Las palabras del viajero resonaron en su mente y lágrimas de emoción brotaron en sus ojos. Con un nudo en la garganta, doña Emma tomó una de las papas y la presionó contra el pecho, como si tratara de comprender lo que acababa de suceder. No había explicación lógica. Nadie había entrado en su casa, nadie dejaría algo así sin que ella se diera cuenta. Pero allí estaba, ante sus ojos, un regalo inesperado. Con manos temblorosas, tomó algunas papas y preparó una comida, sintiendo un calor diferente en el corazón, una mezcla de gratitud y asombro. Sabía que aquello no era coincidencia. Los días pasaron y su rutina siguió como siempre. Pero entonces se presentó otra prueba.
3 niños hambrientos aparecieron en su puerta, con los rostros sucios de polvo, los ojos grandes y suplicantes. Doña Emma sintió un nudo en el pecho. Su provisión de comida aún era pequeña y no sabía cuándo tendría más. Pero, ¿cómo podría negar alimento a quien lo necesitaba? Recordó lo sucedido con el viajero y decidió confiar. Preparó lo que tenía y sirvió a los pequeños, observándolos comer con voracidad. Cuando se volvió para guardar los platos, su corazón casi se detuvo. Sobre la mesa, donde antes no había nada, ahora reposaba un pan fresco, dorado y fragante, como si acabara de salir del horno. Doña Emma se llevó las manos a la boca, sintiendo que las piernas flaqueaban. ¿Cómo era posible? El pan estaba allí, intacto, perfumando el aire como si hubiera sido recién horneado. Los niños aún masticaban los últimos pedazos de la comida que ella les había ofrecido, ajenos al asombro que ella sentía. Su corazón latía fuertemente en el pecho y una certeza crecía dentro de ella. Algo divino estaba sucediendo. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Pero en el fondo sabía que esas preguntas no necesitaban respuesta. Todo lo que importaba era la fe que había llevado tanto tiempo y que ahora se manifestaba de una forma que jamás había imaginado. Después de aquel día, doña Emma pasó a vivir cada momento con aún más gratitud. No importaba si la sequía seguía castigando la tierra o si los precios en el mercado estaban cada vez más altos. De alguna forma, lo necesario siempre surgía. Pequeños milagros se repetían en su casa de adobe, como si una fuerza invisible velara por ella. Pero la gran prueba de su fe aún estaba por llegar. En una mañana especialmente fría, al revisar su despensa, se dio cuenta de que solo le quedaba una única papa. Miró aquel pequeño tubérculo en la palma de su mano y sintió un nudo en el pecho. Si la comía, aseguraría otro día. Si la plantaba, tal vez jamás cosecharía. El dilema pesaba sobre sus hombros como nunca antes. El hambre era una presencia constante, un susurro insistente que le recordaba la difícil elección que debía hacer. Doña Emma miró por la ventana y vio el suelo árido, agrietado por el sol despiadado. La lógica decía que sería un desperdicio enterrar esa última papa. Pero algo dentro de ella, algo más fuerte que el miedo, la impulsaba a confiar. Con pasos lentos, caminó hasta el pequeño trozo de tierra donde solía plantar. Se arrodilló, sosteniendo la papa con delicadeza, y cerró los ojos. «Si este es mi último alimento, que al menos sirva para algo mayor», murmuró antes de cavar un pequeño agujero y enterrarla. El viento sopló suave sobre su rostro cuando terminó. Un extraño alivio invadió su pecho, como si hubiera entregado su preocupación a alguien mayor. Aquella noche, doña Emma intentó dormir, pero el estómago vacío no la dejaba descansar. Se revolvió en la cama, pensando si tendría fuerzas para enfrentar el día siguiente. Fue entonces cuando, en medio del silencio, oyó golpes en la puerta. Su corazón se aceleró. ¿Quién podría ser a esa hora? Se levantó despacio, tanteando en la oscuridad, y abrió la puerta. Afuera, un hombre que ella nunca había visto antes la miraba con una expresión serena. A diferencia del viajero hambriento, este tenía una presencia que transmitía una paz profunda, casi sobrenatural. Por un instante, doña Emma dudó. Había algo diferente en aquel hombre. Su semblante era tranquilo, su postura erguida, y sus ojos llevaban una serenidad que ella nunca había visto antes. No parecía cansado ni hambriento, pero aún así pidió refugio. «Señora, ¿podría ofrecerme un lugar para descansar?», dijo con una voz calma, casi como si ya supiera la respuesta. Doña Emma tragó saliva. Se sentía avergonzada, pues no tenía nada que ofrecer. Ninguna comida, nada más que un techo simple y una silla vieja para sentarse. Yo no tengo nada», murmuró, sintiendo un nudo en el corazón. El hombre sonrió suavemente y puso una mano sobre su hombro.
Ya has ofrecido más de lo que imaginas, respondió, sin rastro alguno de preocupación. Luego señaló hacia el interior de la casa. Mira tu despensa. Doña Emma sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su instinto le decía que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Con pasos vacilantes, caminó hacia su pequeña alacena. Sus manos temblorosas abrieron la pequeña puerta de madera y al ver lo que había allí dentro, un grito bajo escapó de sus labios. Donde antes solo había vacío, ahora había abundancia. Sacos de maíz, papas frescas, pan, queso, frijoles, incluso un tarro de miel. Era imposible, pero estaba allí, ante sus ojos. Doña Emma se llevó las manos al rostro, sintiendo las lágrimas calientes rodar por su piel arrugada. Su mente intentaba buscar explicaciones, pero su corazón ya conocía la verdad. Eso era un milagro. Con las piernas vacilantes, se volvió hacia el hombre, pero él solo la observaba con una mirada comprensiva, sin sorpresa, como si todo aquello ya estuviera escrito mucho antes de suceder. Por tu fe y por compartir lo poco que tenías, este milagro es tuyo, dijo, su voz sonando casi como un susurro. Doña Emma sintió un escalofrío recorrer su espalda. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre hizo un gesto suave hacia la puerta. Ahora, ve a ver tus tierras. El corazón de la anciana latió fuertemente en el pecho. ¿Será posible? Sin dudar, salió de la casa apresurada, sus pies descalzos levantando polvo en el camino. El viento frío de la noche soplaba en su rostro, pero apenas lo sentía. Cuando llegó a su pequeño campo, su cuerpo entero se paralizó. Donde antes solo había tierra seca y agrietada, ahora se extendía un campo fértil, repleto de papas florecientes, fuertes, saludables. Su respiración se volvió entrecortada y cayó de rodillas, sintiendo el peso de la emoción apoderarse de su cuerpo. Las lágrimas caían sin control por el rostro de doña Emma mientras sus ojos recorrían aquel escenario imposible. Tocó la tierra, sintiendo la humedad del suelo vivo entre sus dedos. Cavó suavemente y extrajo una papa grande y firme, sin signos de resequedad, como si aquella tierra nunca hubiera conocido la sequía. «Gracias, papito Dios», murmuró entre sollozos, con la voz entrecortada por la emoción. Su corazón latía acelerado, pero al mismo tiempo llevaba una paz que nunca antes había sentido. Durante tantos años había insistido en esa tierra árida, creyendo que algún día daría frutos. Y ahora, ante lo imposible, veía su fe recompensada de una forma que jamás podría haber imaginado. Con las piernas temblorosas, se levantó y se apresuró de regreso a la casa. Necesitaba agradecer al hombre que le había traído aquella revelación, pero al llegar a la puerta, encontró solo el silencio. El visitante misterioso se había ido sin dejar rastro. Doña Emma miró a su alrededor, buscando alguna pista, pero todo estaba como antes, todo, excepto su hogar, que ahora rebosaba abundancia. Se apoyó en la pared de adobe, respirando hondo, tratando de asimilar todo lo que acababa de suceder. ¿Quién era aquel hombre? ¿Un ángel? ¿El mismo Cristo? Nunca lo sabría con certeza, pero una cosa era indiscutible. Su fe nunca había sido en vano. En los días siguientes, doña Emma despertaba cada mañana con el corazón lleno de gratitud. Cada vez que miraba su tierra fértil, sentía como si Dios le hubiera dado una nueva oportunidad. Las papas crecían saludables, el maíz se erguía fuerte y todo a su alrededor parecía renovado. El pequeño milagro en su despensa también continuaba. Nunca le faltó comida. Cada vez que cocinaba y servía a los necesitados, más provisiones aparecían. Ya no se preocupaba por el mañana, pues había aprendido, de una vez por todas, que la verdadera fe no exige explicaciones, solo confianza. La noticia se extendió rápidamente entre los vecinos y habitantes del pueblo. Muchos vinieron a ver con sus propios ojos la tierra que antes era estéril
y ahora florecía. Algunos se quedaban incrédulos, otros emocionados. ¿Cómo sucedió eso, doña Emma?, preguntaban. Ella solo sonreía, con la serenidad de quien ya no necesita pruebas para creer. Dios nunca abandona a quienes confían en Él, repetía, las mismas palabras que había oído del viajero aquella noche. Algunos creían, otros dudaban, pero para ella nada más importaba. Todo lo que necesitaba ya estaba ante sus ojos. Con el tiempo, la casa de doña Emma se convirtió en un punto de encuentro para aquellos que buscaban esperanza. La gente venía no solo por comida, sino para escuchar su historia, para comprender cómo alguien que no tenía nada fue agraciado con tanto. Ella recibía a todos con la misma sonrisa serena, sirviendo un plato caliente y contando sobre los días de sequía, sobre el hombre misterioso y sobre el momento en que eligió plantar su última papa en lugar de comérsela. Para ella, ese era el verdadero milagro. No solo la tierra fértil, sino la transformación que ocurría en los corazones de quienes escuchaban y comenzaban a creer. Pero doña Emma nunca permitió que la historia girara en torno a ella. Yo no soy especial, decía siempre, solo confié. Continuaba trabajando en la tierra, compartiendo con los necesitados y viviendo cada día con gratitud. Ahora, cuando se sentaba en la puerta de su casa al atardecer, ya no veía solo un horizonte seco y solitario. Veía vida, veía movimiento, veía a personas reunidas, ayudándose mutuamente. Su hogar, antes marcado por la escasez, ahora rebosaba abundancia. No solo de comida, sino de algo aún mayor: fe, generosidad y la certeza de que Dios nunca la había abandonado. Los años pasaron y doña Emma continuó viviendo en el mismo lugar, cultivando la misma tierra que un día parecía infértil. Ahora, su plantación alimentaba no solo a ella misma, sino a todos los que tocaban su puerta. Nunca preguntaba quiénes eran o de dónde venían. Si tenían hambre, eran bienvenidos. Su pequeño campo parecía siempre producir lo suficiente, como si hubiera una mano invisible asegurando que nada faltara. Para ella, eso no era un misterio, era solo la confirmación de que Dios seguía cuidándola. Muchos intentaron convencerla de dejar el altiplano y vivir con más comodidad en otro lugar. Ahora que tu historia es conocida, podrías tener una vida más fácil, decían. Pero doña Emma solo sonreía y negaba con la cabeza. ¿Cómo podría irse? Ese era su hogar, el suelo donde plantó su última papa y donde su fe fue recompensada. Allí había aprendido que la generosidad no empobrece, que la confianza no decepciona y que lo imposible se vuelve realidad cuando se entrega todo en manos de Dios. Una vez, un joven viajero pasó por su casa y escuchó su historia. Fascinado preguntó: ¿pero usted nunca dudó? ¿Nunca tuvo miedo de que nada sucediera? Doña Emma sonrió, sus ojos brillando con la sabiduría de los años. Claro que tuve miedo, respondió con la honestidad de quien ya ha vivido mucho, pero aprendí que la fe no es ausencia de miedo. La fe es dar un paso en la oscuridad y confiar en que Dios pondrá el suelo bajo nuestros pies. El joven quedó en silencio, reflexionando sobre aquellas palabras simples, pero poderosas. Aquella noche, doña Emma se sentó en la puerta de su casa, como solía hacer todas las tardes. El viento fresco soplaba, moviendo las hojas de las plantaciones que antes parecían imposibles. Miró al cielo estrellado y suspiró, sintiendo un profundo sentimiento de paz. Sus ojos se cerraron por un instante y susurró una última oración. Gracias, Papito Dios, por nunca abandonarme. Y en ese momento se dio cuenta de que no necesitaba nada más. Todo lo que siempre había buscado ya estaba allí. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol tocaron el altiplano, los vecinos encontraron a doña Emma sentada en la puerta de su casa, con una sonrisa serena en el rostro. Parecía estar simplemente descansando, pero su cuerpo ya no llevaba el peso de la vida. Se había ido como vivió,
en paz, sin miedo, sin arrepentimientos. La noticia se esparció por el pueblo y muchos vinieron a rendir homenaje a la mujer que, con su fe simple e inquebrantable, presenció milagros y tocó tantas vidas. Su campo permaneció fértil, sus historias continuaron siendo contadas y su legado nunca se apagó. Incluso años después, cuando los viajeros pasaban por la región, siempre oían hablar de la señora que, en medio de la sequía y la escasez, eligió confiar. Su nombre se convirtió en sinónimo de fe y generosidad, y su historia un testimonio vivo de que Dios nunca abandona a aquellos que entregan todo a Él.